Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Ángel. Vamos a ver si empiezan a aparecer señales de Connor. By now my counsel must assuredly hold weight, so I beseech you to heed my words. Okay. Pomegranate mist is the wrong color for this room. Purple. Purple. Yet you have no problems pronouncing pomegranate. It was my mother's name. What are the odds? I don't know why I bought this for her. It's a whim, I guess. Thought he'd like to look at it. Doesn't ever snow in Southern California. Dejó de buscar porque bloqueó el recuerdo. Los cerebros son capaces de Angel, we don't have any cases. bloquear We haven't had a call in over a week. Really? momentos traumáticos en la vida. Angel Investigations? Uy. Unless you want me to take my business elsewhere. Fine. Probably couldn't find my dog anyway. Ah, I was just saying, if you're looking for Angel Investigations, I'm he. Him. Angel. And you are? We have to go. Huh? What? We. Wrong? Oh, the pentagram. Look, don't worry about that. That's an old case. Hey, when do we get the statue for the lobby? Oh, it's just you. And you know the one person who might be able to help us with that isn't around anymore. Not going there, just saying stuff we do in the past usually comes back to bite us in our... El bicho ese invisible era el Backfire. I mean, I was drunk for a while there, drunk on my own son's blood. And my head was a little clouded with rage over a trusted friend stealing my child from me. Damn it, Cordelia, you got me talking about this. More. We don't take credit cards. Water there! Look, sir, if you don't leave, I'm gonna have to call the police. Where? Yay. You know, despite our differences, when a coworker tries to pat you on the back, I checked for the knife. Quieren que Ángel sea malo, pero con su alma, o sea, que tome la decisión de ser malo. It's weird seeing Angel sitting at that desk. It was his when I got here. Seems right that it's his again. Yeah, but things have cooled down a little since... But isn't there some way to, I don't know, come back from this? Not unless Wes comes back with that baby under his arm. You don't really think that. He took the man's son. Probably best we never mention the guy's name again. Es todo muy complejo. Yo creo que el primer paso para ser perdonado es traer a su hijo de regreso. So loyal and loving, like a puppy dog. Cordy, I know that didn't sound very good, but he is a puppy dog. A sexy, well... Sí, estaba pensando, ¿está bueno eso? Ahora que lo dice así, supongo que sí. Can you imagine how much pain he's in? How horrible he must be feeling? Angel's feelings are the only ones I care about. He's my priority. We'll talk about it later. I'm working here. Look out! Dude's got Ebola or something. No es gracioso. This Ebola is a weapon forged in magic. We're thirsty! I'll take that as a no. Okay, people. Looks like we got a case. We? Glad you're having fun with this. No, we. He kept saying we. This morning was we have to go. Now it's I can wait. No, it can't. You think the powers beam me pretty pictures purely for my amusement? They tell... Pero bueno, está bien, pero no vimos más que él saliendo volando. No cambia mucho. He's the one we should be concerned with, not me. This has nothing to do with me. You! This is all happening because of you! This is all your fault! ¡Oh! El tema es que es un bicho invisible, ¿eh? So what the hell was it? Look at me. I don't know what it is or what it has to do with me. Angel? Se murió en el centro. Not really the hunter type. Can I just come along for moral support? Va a llamar a Voldemort. I don't want to hear it. Parece que hay algo como tomando
algo. Ok. Well, go team. Oh, now that wasn't so. Uy. God, I hate this. Se escapó. So you're just gonna have to learn to get good at it. What if I fail? What if I can't find anything to help us? We'll manage. That sick little squishy, crunchy noise when you kill it. Uy. But I think we can handle one little slug from hell. Son varias slugs from hell. Ah, don't do that. Igual debe ser una sensación interesante que te camine una araña, una tarántula por el cuerpo. Pero no. He's your priority. What? You said earlier that Angel's feelings were your only concern. He was all that matters. Work priority. Work. You see, you're my other stuff priority. You get that, right? Other stuff. Take a chance. All the lights? Here. Take this. Lock yourself in the office. We still need answers, Fred. Shut off the power. No. Pero no sabemos cómo matarlos ni siquiera. Rat. Oh, ¿Tendrá que ver con secarlos? Porque claramente están todos buscando agua. El humano es agua. No, Fred. Do we even have a key for this? Murciélagos. Fred, it's me. Open up. How you holding up? You okay? Scared. Very scared. ¿Y sedienta? As soon as we kill these creatures, I'll talk to Angel. Maybe he'll. Fred? This space is one part hum, 2 parts dinger. Ever think of turning it into a nightclub? Tendríamos que hacer algo con el hotel. I'm so thirsty. Hang on, baby. We're gonna get you to a hospital. No, Charles, Si la mantenemos hidratada con una intravenosa, to escape, spread. I did what I had to do. You do what you want to get what you want. The hell with the consequences. My son is dead. Fred's not. Hey. ey, tranquilos. Oh. We have a pool? Igual tenemos que considerar hacer algo en este hotel. No, we're running. Too hot. Too hot. Upa, el calor. Oh, now that's what I call uncomfortable. Charles! Where's Charles? Oh. He's gone. Need your help. Voldemort. ¿No lo podemos hacer salir del cuerpo de Fred? Onda, la metemos a ella cerca del horno. No la vamos a meter en el horno, pero... What happened to we? What's with the pronoun switcheroo? What are you fleeing from? The bringer of torment. Agony. Agony. It's more painful than yours. It is just not the name you want to hear. The Why is Destroyer. this destroyer after you? It's not. It's coming after you, Uy. Destroyer. Angel. If you could see what these things do. I wish I could help. Wes, Sorry you wasted your time. it's Fred. Le queda bien la barba, ¿no es cierto? Toda cara mejora con una barba. To explain to the people I loved and trusted my side of what happened. We know You what. don't know anything. You're gonna die so horribly. No. Help me. Se está quebrando. Come on. Gordy, I told you to get out of here. Se está dando cuenta, Gru, que el amor está en otro lugar. Drink.
Eso quema. Angel, incoming, 4 o'clock. Pero... Uy. Uy. Angel. That was Cordelia. Entonces que Cordy se transformó en un Deus Ex Machina. I saw an opportunity to get some kind of help. Está bien. I did what I had to do, and if you don't get that, I do. yeah, I guess you do. Yes. So we good? Is everybody forgetting we got a little unexpected company on the way? The Destroyer. The Destroyer? Yeah, we get that. ¿Estará borracha? Fred. I think now. Uy. Connor. Hi, Dad. Sí, yo hubiese hecho lo mismo. Es más, terminó el episodio del secuestro y les comenté. Era lo que hubiese hecho yo. La realidad es que como bebé, Connor no funcionaba. No servía de mucho. Entonces, hacerlo adolescente, por lo menos sabe su historia. Y habrá que ver bajo qué criterio quiere matar a su padre. Quizás es porque nunca lo fue a buscar y lo odia por eso. O quizás es por todo lo que le contó Holtz y lo odia por eso. Habrá que descubrirlo la próxima semana, pero me parece que es una de las decisiones más inteligentes que tomó la serie, porque Connor, as a baby, no servía. Hablemos del episodio. Tuvimos un episodio con estas babosas. Babosas. Fin del capítulo. Cordelia explotó y nos salvó a todos. Cordelia se transformó en Deus Ex Machina. Deus Ex Machina es un concepto que se utiliza en la vida en general, pero particularmente en el cine y la televisión, para hablar de un mago lo hizo. ¿Cómo se solucionó todo? Un mago lo hizo. Acabamos un poquito eso. No sé si vamos a volver a ver de esto, de Cordy, pero tampoco entendemos y no sé si nos vamos a sentar a entender. Así que hay que ver un poco cómo funciona esto en el futuro. Si realmente los poderes de Cordelia son levitar y brillar, vamos a aceptarlos. Quizás el calor hizo que estas cosas exploten y fin. Sí, cada vez que necesitamos zafar de algo, Cordelia tira magia, ahí lo debatimos y nos enojamos. Porque incluso esto es inconsciente, no es que ella lo está haciendo porque sabe manejar sus poderes. Entonces, hoy en día aparece un comodín. Y los comodines son peligrosos, pero hay que ver si los siguen usando. Para este episodio los vamos a perdonar. Lo que importa, Cordelia está dejando muy en claro que le importa mucho Ángel. Gru lo está notando. Así que falta muy poco, imagino, para que Gru termine de darse cuenta que lo están usando como un juguete sexual, pero que nunca va a ver el amor que Cordelia siente por Ángel. Todavía Cordelia no entiende qué tipo de amor es el que siente. Quizás necesita que Gru se lo diga. Lo veremos más adelante. Wesley. En este episodio estuvimos constantemente tratando de utilizar a Wesley porque no sabemos cosas. Y si bien es muy inteligente Fred, yo creo que es muy inteligente en la física y en la matemática y en los acertijos. Pero en lo otro quizás no. Así que falló en este episodio. Y casi muere. Pero por suerte, Gunn hizo lo que había que hacer y consiguió que Fred sobreviva. Tuvimos muchos comentarios sobre hacer lo que había que hacer y
lo aceptamos. Yo lo acepto, Gunn lo acepta. No hay mucho más que discutir sobre eso. Uno hace lo que tiene que hacer por la gente que quiere salvar. Connor volvió, así que vamos a tener que lidiar con eso. Aparentemente Connor es The Destroyer, así que va a tener ganas probablemente de acabar con su padre por algún motivo en particular, pero como dije al principio de esta review, serán cosas para mañana. Wesley en este episodio nos ayudó, y en este episodio estuvo un poco en modo víctima, diciendo, quería explicarles yo mi lado de las cosas. Y no creo que nada cambie. Aunque él se siente y nos explique, no creo que cambie lo que pienso. Porque entiendo, y todos entendemos por qué hizo lo que hizo. Pero tendrías que venir a haber hablado con nosotros. Fin. No hay mucha más discusión que esa en ese aspecto. Así que no sé qué podrá cambiar cuando Wesley nos hable. Y ahora le quitaron a Wesley la posibilidad de buscar a Connor. Entonces, ni siquiera desde ahí va a poder redimirse. Vamos a ver cómo llega la redención de Wesley probablemente en el futuro, porque no se termina la historia de él acá. Todo lo que tiene que ver con Layla, no sé, no me interesa. En fin. Ni siquiera hicieron nada en este episodio. Nada, no me importa. Los odio. Son los peores personajes jamás escritos en la historia del Buffyverse. No sirven de nada. Nada. Vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana. ¿Les parece? Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y si tienen ganas pueden ir a ver que estamos algunas semanas adelantados en Patreon. Así que pueden ir para allá. Chao, chao.